Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro entre artistas venezolanos, que algunos están en el exterior y otros están aquí en Venezuela. Vamos a hacerlo vía Zoom para encontrarnos justamente y conversar sobre cómo nos ha afectado la pandemia, el COVID-19, particularmente a la música. En esta oportunidad nos acompañan Ignacio Barreto, Oscar Lista y Rafael Quintero. Muy bien, ahora sí, empecemos este conversatorio, este encuentro de ideas, este desahogo, porque somos todos artistas que nos vimos obligados a confinarnos, ¿ok? Este ha sido un momento de un gran desafío creativo que generó formas alternativas para prescindir del contacto físico de los artistas sobre la escena y del público en las salas, pero también significó que la desmonetización del sector cultural, ¿ok? Entonces nos genera mucha incertidumbre ese día después. ¿Cómo será el regreso al escenario? Siempre bajo una premisa clara de distanciamiento social, las artes escénicas abren espacios de discusión para replantearse la vuelta a los escenarios. Miles de músicos nos hemos visto afectados por esta circunstancia, donde evidentemente los espacios han sido cerrados debido a esta pandemia y nos hemos visto obligados a desarrollar otras formas para darle continuidad a nuestro quehacer artístico. Entonces, bueno, para este conversatorio hemos diseñado unas preguntas bien puntuales que nos gustaría que ustedes desarrollaran para generar ideas que nos permitan mirar de qué manera podemos sobrellevar y darle continuidad a nuestro quehacer artístico. Entonces, la primera pregunta: ¿qué formatos presenciales y o digitales surgidos durante el confinamiento han sido de provecho para continuar la celebración de las fiestas tradicionales? ¿Qué medidas podrían desarrollarse para apoyar a los artistas y cultores durante este periodo de desconfinamiento? ¿Qué tipo de iniciativas pueden tomar los artistas para adaptarse a las medidas de distanciamiento social? ¿Y cómo es el proceso de ensayo de un músico a distancia? ¿Se hace necesario otros procesos en el trabajo de estudio o entrenamiento? Entonces, bueno, en primera instancia le daremos la palabra a Ignacio Barreto. Él es egresado de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena en la especialidad de guitarra solista y pedagogía musical. Cursó estudios de musicología en la Universidad de Viena. Actualmente es viceministro para la Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, director del Instituto Autónomo de la Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas y presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. En 1991 ingresa como investigador musical a la Biblioteca Nacional de Venezuela. Como solista y en agrupaciones de cámara ha ofrecido conciertos y recitales en Venezuela y en varios países del mundo. Ha actuado junto a la Orquesta Filarmónica Nacional, el Cuarteto Rodrigo Riera y las agrupaciones Bajo el Samán, los Venezolanos y el Trío Don Pío. Desde 2011 y hasta 2016 fue director ejecutivo de la Fundación Vicente Emilio Sojo y coordinador general de operaciones de la Fundación Compañía Nacional de Música. En 2013 coordinó la Comisión para el Año Nacional del Cuatro. Ha sido docente en las escuelas de música José Lorenzo Llamosa y José Reina y en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ha publicado artículos especializados en la Revista Musical de Venezuela y Música en Clave, los libros Teoría y Entrenamiento Musical CONAC 1990 y el análisis armónico CONAC 1995. Es el autor del capítulo de Historia de la Música en Venezuela en la Enciclopedia Venezolana Temática y la Multienciclopedia de Venezuela de la editorial Planeta. Además, es autor de la música para diversas películas y obras teatrales. En 2013, la editorial El Perro y la Rana publicó su primera novela, El Maleficio de la Duda. Bienvenido, Ignacio. Gracias. Bueno, agradecido por la invitación para participar en este conversatorio sobre este tema tan importante. Creo que la pandemia ha significado un momento de cambio importante para la humanidad. Y cuando hay cambio hay desafíos que hay que superar en líneas generales. La pandemia es indudablemente ya de por sí un hecho cultural. Y es un hecho cultural con consecuencias profundamente culturales en lo que tiene que ver con el comportamiento humano en líneas generales. No podemos, digamos que nos ha dado lecciones
acerca de cómo debemos comportarnos, cuál es, digamos, la actitud más positiva que debe asumir el ser humano para poder superarla, y que no es precisamente la actitud que se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años en un sistema político, económico que hemos estado viviendo, que es lo que llamamos el sistema capitalista. Esos valores del sistema capitalista, del individualismo, esos valores de la competencia, esos valores de el sálvese quien pueda, son los valores que no han ayudado en lo absoluto para superar esta pandemia, sino que esta pandemia ha convocado a los valores de la solidaridad, a los valores de la solución colectiva, a los valores de el compañerismo, fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo a lo que tiene que ver con derechos fundamentales del ser humano, que pareciera que no están muy claramente identificados en un sistema donde el centro de atención y el centro generador de cualquier cosa es el dinero. Hemos visto cómo la pandemia ha generado crisis profundamente en las economías de muchos países, porque esos países, digamos, se sustentan en ese sistema económico que al mismo tiempo es el que genera políticas. El sistema económico va generando unas políticas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, que se han visto en mucha evidencia a través de la pandemia en esos países, ¿no? Eso para hablar una cosa en línea general. Por supuesto, si nos vamos ahora al tema de las artes escénicas y musicales, nada de esto es ajeno. Nada de esto es ajeno, porque los músicos somos también pueblo, y los músicos todos sufrimos exactamente lo mismo que está sufriendo la humanidad en general. Los músicos de cualquier país del mundo estamos sufriendo exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las cosas particulares que se han visto? ¿Cómo ha sido, que ha servido de reflexión en estos momentos, o que ha servido de lección en estos momentos para el gremio musical? Bueno, en primer lugar, que efectivamente ante una nueva normalidad, que es lo que se nos está planteando, tenemos que ser profundamente creativos. En primer lugar, profundamente creativos. No podemos pensar que vamos a volver otra vez a lo que existía antes de la pandemia. Y hemos tenido que virar la mirada hacia escenarios alternativos que no se nos pasaban nunca por la mente. El escenario virtual era una cosa que tímidamente era utilizado por los músicos. En todo caso, tenían habían unas producciones audiovisuales que eran compartidas, pero nunca se pensó en hacer un concierto virtual, por ejemplo. Esas cosas no existían. Hay desafíos que para mí son más difíciles de superar que otros. La primera pregunta que tú hacías tenía que ver con el tema de las tradiciones, las fiestas tradicionales. Ahí hay un tema bastante difícil, porque las fiestas tradicionales tienen dos elementos que son esenciales, que son parte fundamental de las fiestas tradicionales, que es lo devocional y lo comunitario, ¿no? Y ambas cosas convocan a la masa. Y eso implica cómo hacemos ahora para que no se desvirtúe, para que no se descontextualice la manifestación tradicional, y para poder, sin embargo, seguir, en el caso de los devotos, poder cumplir sus promesas, que para ellos es profundamente importante,
Y en el caso de las comunidades donde se realiza, de las poblaciones donde se realiza esa tradición, que se mantenga la tradición, que ya forma parte además de todo de su guía, de su calendario, ¿no? El calendario festivo, en Sanare, por ejemplo, ya está metido dentro del espíritu del sanareño que el 28 de diciembre hay que lanzarse con la Zaragoza y hay que ofrecerle a los santos inocentes, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Eso es un desafío muy grande, que nos toca casi que paralelamente con las instituciones religiosas que también están sufriendo lo mismo, ¿no? Digamos que los ritos, todo rito convoca a la comunidad, es comunitario. Las misas. Las misas y las misas de la religión católica, por ejemplo, bueno, ahí hay toda una discusión. ¿Qué se debe hacer? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia que no fue nada exitosa con el tema de la fiesta de San Juan, donde se desbordó la fiesta, pues ahí no hubo nada que hacer. No hubo nada que hacer porque allí está, más allá de la prudencia, más allá de la conciencia, está eso, está la convocatoria, la necesidad de asistir y de formar parte de esa devoción. Hemos tenido, digamos que ahí hubo un aprendizaje, han habido otras experiencias con otras festividades devocionales que han tenido quizás un impacto o han tenido unas medidas un poquito más estrictas, pero sin embargo, bueno, es cuestión como de acostumbrarse. Creo que eso es mucho más difícil para mí de plantear cómo adaptarse a eso, a cómo adaptarse a lo que era antes los conciertos en vivo, a lo que era el espectáculo, ¿no? Una cosa es la tradición y otra cosa es el espectáculo. Con el espectáculo el tratamiento tiene que ser es absolutamente distinto. Hay un tema que ahí tengo yo también que saltar a otra cosa en el caso de Venezuela, que es particular de lo que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela, porque efectivamente la mayor parte de las soluciones que se han conseguido para mantener una actividad musical pasan por lo tecnológico. La mayor parte tiene que ver con lo tecnológico, con una plataforma tecnológica. Y, por ejemplo, en el caso, ahora te hablo no como músico, te hablo como representante de un ministerio y de unos entes adscritos a ese ministerio que tienen que desarrollar políticas y acciones dirigidas, por ejemplo, al sector musical. Garantizar esa plataforma tecnológica implica una inversión, ¿verdad? Una inversión. Pero da la casualidad que Venezuela no solamente está viviendo una pandemia, Venezuela está viviendo un momento político y económico muy particular, porque nosotros estamos viviendo desde el año 2015 un proceso de sanciones y de medidas coercitivas que han impactado profundamente en la vida económica del país, ¿no? Y dentro de esa vida económica, por supuesto, dentro de todo eso meto el impacto que ha habido a nivel de lo que ha sido las proyecciones presupuestarias de las distintas instancias e instituciones del Estado venezolano. El Estado venezolano, no es un secreto para nadie, la renta, el principal producto que da ingresos al Estado venezolano es el petróleo. Vivimos todavía dependientes de la renta petrolera. Y desde el mes de octubre del año 2019, Venezuela ha dejado de adquirir ingresos por renta petrolera debido a esas sanciones criminales, a ese bloqueo criminal que venimos nosotros sufriendo, ¿no?
que ese bloqueo ha impactado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la producción, en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero también ha impactado profundamente en el sector de la cultura y dentro de la cultura de lo que llamamos las bellas artes, ¿no? Y en el caso de las artes escénicas y musicales también ha habido un impacto muy grande. Y por lo tanto el desafío es doble. Estamos en pandemia y estamos bloqueados. En un país desarrollado de pronto uno ha visto y no tiene la posibilidad de ver en las distintas redes sociales productos y soluciones maravillosas, pero que a nosotros nos toca, digamos, inventárnoslas más, inventarnos una mucho más, digamos, con mucha más creatividad que aflojando el dinero, ¿no? Porque si tú tienes el dinero, tú le dices a alguien, diséñame una estrategia para un concierto. Hace poco, hace unos meses, pusieron en las redes un concierto que se hizo, creo que fue en Medellín, ¿no? Donde entonces el público, me imagino que además lo que costaría la entrada debe haber sido una millonada, porque tú llegabas en tu carro a un sitio, de ese sitio subías a una grúa y en esa grúa era donde estabas tú y tu familia viendo el concierto, ¿no? O sea, el carro lo paraba en la pata de la grúa, subías a la grúa y veías el concierto. La inversión para eso, te imaginarás lo que significa y te imaginarás entonces para poder tener ganancias de esa inversión, lo que habrá significado el costo de los boletos de entrada de eso. Nosotros que apostamos en Venezuela porque los bienes culturales, el pueblo en general tenga derecho al acceso a los bienes culturales, no podemos apostar. Habrán empresas que estarán haciendo eso. Ya supimos de las iniciativas de los autocines y todas estas cosas, pero se sabe que de alguna manera eso termina aún ensanchando la brecha social que existe entre aquellos que tienen el poder adquisitivo para disfrutar de esos eventos y los que no lo tienen, bueno, ¿qué hacen? Entonces, muchas de lo que hemos avanzado se ha retrocedido, ha habido un retroceso debido a eso. Cierro diciendo que hay una política por parte del Estado venezolano de protección de protección a toda la población venezolana. Esa política con respecto a los cultores, de alguna manera ha habido una cierta tensión con lo que se llama el bono cultor y el bono quédate en casa, que no es mucho, pero es algo, que es lo que además se viene desarrollando para tratar de que no golpee tan fuerte el tema de las sanciones en las capacidades de sobrevivencia del pueblo venezolano. Y por parte del pueblo cultor existen esas políticas, y bueno, se sigue avanzando en función de siempre tratar de mantener garantizado el control de la epidemia, de la pandemia, el control de que no se nos vaya a ir de las manos, que eso también es importante porque eso afecta también al pueblo musical. Es decir, en estos momentos lo prioritario es mantenernos sanos y tratar de que en ese mantenernos sanos no se nos vaya la vida porque dejamos de tener el ingreso económico que teníamos por el desarrollo de nuestra actividad laboral, que es hacer música, pero que podamos superarlo nuevamente, ¿no? Una pregunta, aprovecho para preguntarte aquí, Ignacio. ¿Se han planteado algunas alternativas con todas las medidas de bioseguridad necesarias para desarrollar actividades artísticas dentro del Ministerio de la Cultura que de alguna manera permita
que ahorita en este periodo que viene de Navidad y que bueno, estamos teniendo como que un clarito, por decirlo así, con respecto a que han bajado el índice de contagio. ¿Han pensado desde el Ministerio de la Cultura desarrollar algún tipo de actividades que, bueno, que pueda mover el sector cultural dentro del país? Sí, bueno, en primer lugar, te diría que se han desarrollado ya algunas, propuestas de normativas para reactivar el sector de las artes escénicas y musicales, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, tomando en cuenta, bueno, porque está el espacio de la parte de la creación, ¿no? Porque digamos que el acto de la música, del teatro y de la danza pasa primero por una primera etapa que es la etapa del ensayo, de la creación, etcétera, etcétera, que tiene unas medidas de seguridad, y después la etapa de la socialización de ese producto que acabas de hacer, que es cuando se enfrenta a un público. Se han diseñado medidas, esas medidas fueron entregadas por el propio ministro del Poder Popular para la Cultura a la Comisión Presidencial del COVID-19 y están siendo evaluadas, ¿no? Lo primero que te puedo decir es que ya existen unas posibilidades de realizar actividades al aire libre. Al aire libre. Todavía en los teatros, mejor que no. En Europa hubo un momento en que se abrieron los teatros y hubo que volverlos a cerrar. Claro, con aforos pequeños. Con aforos pequeños, pero después hubo que volverlos a cerrar, ¿no? Entonces nosotros, digamos que tenemos que aprender también un poco, tenemos la suerte de que la pandemia nos llegó a nosotros con unos cuantos meses de diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, en China y en Rusia, y tenemos entonces un camino que ellos recorrieron que ya nosotros no tenemos que recorrer. Unos errores que ya no tenemos que cometer, ¿no? Entonces está ese tema, está el tema de si se van a abrir espacios, al aire libre con todas las medidas de bioseguridad, con un aforo limitado, con sobre todo una protección fundamental para los artistas, que todo eso está establecido en esas normativas. Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener con el cuidado extremo, vamos a poder tener algunas actividades ya presenciales. Es una gran noticia para el sector y para todos. Muy bien, continuamos con Rafael Quintero. Es un hijo de San Agustín, de Caracas, Venezuela, músico, autor, compositor, cantante. Fue parte del Grupo Madera, actualmente vive en Francia hace ya 20 años y colabora con diversas agrupaciones de ese lado del planeta. Le gusta escribir y en esa onda ha escrito canciones, cuentos, poesías y crónicas. Defiende la revolución bolivariana. Bienvenido, Rafael, a este espacio. Bueno, queremos escuchar sus ideas en referencia a todo lo que ha sido para el sector música, lo que ha representado la pandemia, el COVID-19. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, que lo que estaba tratando de decir, la idea fundamental es que aquí en Europa se ha intentado establecer como una cuestión absoluta la imposibilidad de los conciertos. Después de marzo, que hubo el primer confinamiento, en junio se retomó las actividades. Yo comencé a hacer conciertos, a tocar por aquí y por allá, pero ahora, a partir de este mes, hay una paralización total de las actividades. En principio, hubo un toque de queda, cosa que hacen solamente los gobiernos fascistas. Ni siquiera en Venezuela ha habido en condiciones absolutamente difíciles toque de queda. Entonces, hablar de cómo vamos a plantearnos las cosas los músicos partiendo de esta situación es como aceptar ese estatus y es como asumir que no podemos hacer nada.
Entonces, dentro de esta parte del planeta, lo que nos estamos planteando los músicos es la desobediencia y de alguna manera buscar las raíces de por qué hay esa situación tan difícil desde el punto de vista sanitario, y es que los gobiernos capitalistas y que quieren privatizar todo no tomaron las medidas a tiempo para que la situación no llegara a lo que ha llegado hoy. Entonces, esto quiere resolverse ahora con medidas disciplinarias o medidas totalmente reaccionarias y represivas. Nos planteamos el hecho cultural como un elemento fundamentalmente de masas y no por internet y no por la web. Eso es algo que nos puede permitir llegar a un público, pero si nos ponemos a ver en el planeta entero, todo el mundo no tiene un teléfono celular, un teléfono inteligente, todo el mundo no tiene acceso a la web. Entonces, aceptar esto de este lado del planeta, de este lado del globo, es como callarse la boca. Están como callándole la boca a los artistas, a la gente que tiene algo que decir y que tiene muchas cuestiones que plantear. Hay una visión diferente, bueno, en el caso de Venezuela, que Venezuela ya está silenciada de parte de las medidas que ha tomado Estados Unidos en contra de nuestro país. Habría que tener una visión diferente y por esa vía tratar de plantearnos cosas que fueran más allá de de salir solamente, bueno, a decir que, bueno, es posible tocar con el 4 delante de mi teléfono. Y eso, bueno, lo hicimos a partir de marzo, cuando se inició la cosa. Participamos en diferentes foros, en diferentes canciones que se hicieron con grupos desde Venezuela, desde aquí de España, de aquí de Francia, para gente que tenía problemas y que estaba hospitalizada. Hicimos canciones de solidaridad, pero hoy ya la cosa está planteada en otros términos. Yo creo que se ha intentado de alguna manera crear pánico en la población para que con ese pánico se puedan aceptar medidas extremas que impiden que los músicos, que los artistas en general expresen su arte, su cultura. Es decir, cállense la boca, no es posible continuar haciendo música, o si se hace música se tiene que hacer solamente por internet y solo le va a llegar a un elitesco público que es posible que los mire. Era desde esa óptica que yo quería intervenir, puesto que, bueno, en Venezuela es diferente, porque bueno, hay un gobierno, un Estado, un Ministerio de la Cultura que se plantea el apoyo a todos los diferentes expresiones, a todas las diferentes expresiones de la cultura. Pero aquí hay algo que es totalmente lo contrario. Rafael, una pregunta. ¿Me escuchas? Pregunto. El Estado, aquí en Francia, el Estado ha logrado desarrollar alternativas para los músicos en esta pandemia, para los artistas en general. No, aquí no está planteado nada de ese sentido. Aquí existe una cuestión que se logró desde 1982, que lo hizo el gobierno de Mitterrand, que es el sistema de intermitentes de espectáculos. Los trabajadores de la cultura, los trabajadores del espectáculo tienen la posibilidad de acceder a un pago mensual.
logrando asegurar 43 fechas. Eso yo se lo he estado planteando a todos los ministros de la cultura allá en Venezuela, pero no se ha podido lograr. Una remuneración mensual que tiene que ver con la cantidad de conciertos, de actividades pagadas que existen en un periodo de un año. ¿Y en este momento Entonces, cómo están haciendo? En este momento, ¿cómo están? Esto se logró gracias a la protesta y a la movilización de los artistas, que ese pago se mantuviera independientemente de que se lograran los 43 cachés, las 43 funciones, hasta agosto del año próximo. Pero partiendo de que no hemos logrado hacer más conciertos, probablemente no logremos de aquí a agosto del año próximo la cantidad de caché, la cantidad de conciertos que hacen falta para establecer el estatuto de intermitente. Se llama Estatuto de Intermitente de Espectáculos. Entonces estamos guindando de ese pequeño hilo, que es si se avanza o no en la consecución de una vacuna o de una cura para el coronavirus. Sí, el Estado entonces no ha creado una medida de protección para los artistas allá en Francia, ¿no? Y genera mucha incertidumbre. Y a nivel interno, ustedes, los músicos, se han organizado de alguna manera para, no dejar el quehacer artístico, pues. Ustedes a lo interno... ¿Se me escucha? La única alternativa que tenemos es comunicarnos por esta vía, es realizar actividades por esta vía. Si no, no hay otra opción. Sí, es realmente lamentable. Dentro de esas alternativas, es inevitable hablar de las plataformas digitales. ¿A qué plataformas digitales han tenido que tomar en cuenta para poder mostrarse y establecer los conciertos? No, hemos hecho actividades, conciertos así, por la vía ¿cómo se llama? Facebook, y se han transmitido los conciertos, pero es algo que no te da la satisfacción, la plenitud que un concierto en vivo. Pero es lo que ha habido hasta el momento. Es lo que hemos ¿Y se han planteado algunas alternativas en vista de que aún todavía no tienen respuesta en referencia a que cambia esta situación allá en Francia? ¿Alternativas, para darle continuidad al trabajo, o solamente es la protesta de momento? Solamente ni siquiera es posible la protesta porque no se puede salir a la calle. Estamos reconfinados. Sí. Estamos todo el mundo nuevamente en casa. Hacer un concierto por internet, cada quien en su casa, es algo absolutamente difícil por la cantidad por el retardo en el tiempo de respuesta de las plataformas, así como por ejemplo ahora. Sí, es muy complejo y realmente ahorita toca como que replantearse y repensarse, porque para lo próximo la pandemia no va a dejar de estar, ¿ok? Entonces es complicado. Es muy complicado. No, lo que está planteado es conseguir una alternativa real para curar a la población y que la música y las artes puedan de nuevo salir a la calle. No hay otra alternativa. Es un paliativo las redes, pero no llega suficientemente a toda la cantidad de personas que es necesario llegar. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar con el querido Oscar Lista. Con el querido Oscar Lista. Músico, compositor y cantante, autodidacta, maestro honorario en artes, mención en música y docente activo en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Instructor en el área de las diversas
variables de instructor la en el música área y de las folclore de diversas Venezuela, como variables también de la otras música y folclore de de Venezuela, descendencias como también caribeñas, otras investigador del de folclore, la descendencias música y la danza caribeñas, investigador venezolana del y folclore, la música y latinoamericana, la danza director activo de la venezolana agrupación de y música y danza latinoamericana, tradicional director con activo de la Venezuela, agrupación de música músico y y danza cantante tradicional de la con agrupación Venezuela, tradicional Libre músico y Albedrío, músico y cantante cantante de la del agrupación grupo tradicional Quinta Libre Paila Albedrío, e músico y invitado a cantante del participar en grupo eventos y Quinta Paila reproducciones e invitado discográficas a en las participar agrupaciones en Un Solo eventos y Pueblo, reproducciones Pasacalle, discográficas en Venezuela, Un Solo agrupaciones Un Pueblo, Solo Francisco Pueblo, Pacheco y su pueblo, Pasacalle, Serenata Guayanesa, Venezuela, Un Solo Pueblo, Maizal, Francisco Bambú, La Pacheco y su Patria y su pueblo, gente, Serenata Saúl Guayanesa, Vera y su ensamble, Maizal, Cecilia Bambú, Todd, La Patria y productor su de gente, radio en Saúl Vera y su ensamble, RNB Cecilia Todd, Informativo, productor de RNB radio Activa y en Alba Ciudad. RNB Bienvenido, Informativo, Oscar. Y RNB bueno, Activa y continuamos Alba en Ciudad. esta temática. Cuéntanos Bienvenido, cómo Oscar. ves. Bueno, Y bueno, escuchando a continuamos en Ignacio, esta no al temática. viceministro, Cuéntanos cómo ves. y escuchando a Rafael, que tenemos tiempo. Rafael, que no, no, te veo ahí que estás gozando un pullero a aquel lado. Nosotros aquí estamos tomando algo menos, bueno, sobre todo yo tengo que tomar algo menos de lo que estás consumiendo tú ahorita ahí, sabroso. Pero tú tienes frío, nosotros aquí tenemos calor. Ahora, basándonos en toda la problemática y el problema... Estamos bien. Y la problemática internacional de las medidas coercitivas, es lógico que el Estado venezolano tiene que intervenir y aplicar unas normas importantísimas del desarrollo, en este caso del ámbito cultural. Yo en lo personal he hecho, como ahorita lo afloró también Quintero, varias propuestas, desde los antiguos ministros hasta la actualidad, de medios de producción en el campo artístico, para todo el área artística, no solamente en música, sino todo lo que tiene que ver con eso, y también dentro del periodo de difusión completa de nuestras manifestaciones tradicionales de identidad nacional. Polémico siempre en las discusiones sobre lo hecho en Venezuela y de lo que es música venezolana y de lo que es arte de lo que es venezolano. Ahora, en este hecho de la pandemia hay muchas condiciones que pueden generar procesos económicos que puedan dar rentabilidad tanto al gobierno del Estado Nacional como a todos los artistas involucrados. ¿Cuáles son esas que considero necesarias? Bueno, en el caso del Estado venezolano tiene que plantearse directamente la producción, como lo venimos haciendo en este programa. Aquí tenemos una cantidad de trabajadores y personas vinculadas al arte y sale este producto. Si lo hiciéramos un carácter masivo, hoy tenemos herramientas, fondos verdes, espacios, trabajos ya determinados en los aspectos de las computadoras, programas específicos. Si nuestro gobierno, nuestro Estado asume la responsabilidad no individual de los entes encargados del Estado, es decir, la Fundación Compañía Nacional de Danza tiene una función, pero no puede ser solamente danza. La de música, que es esta, la que estamos en plataforma, tiene una función, pero no solamente la de música. Tenemos los medios de comunicación nacional, tanto privados como públicos, que tienen herramientas para poder implementar una masividad de difusión con los medios actuales. Una bebida gaseosa popular utilizó un canal nacional para hacer unos premios y utilizaron una plataforma hecha en Venezuela de todo lo que allí se vio. Ahora, nuestro gobierno, nuestro Estado, a pesar de las medidas coercitivas desgraciadas implementadas por una potencia del mundo como los Estados Unidos, no puede darle una batalla también a esta gente con los medios de la creatividad de los artistas que tenemos, porque hay muchísimos que tienen eso. Ahora el Estado tiene que poner también la plataforma que también la tiene. Tenemos una villa del cine, tenemos otros espacios donde están esos lugares. Bueno, hay que darle impulso, hay que ponerse a funcionar. No es solamente dar dinero, es poner a funcionar eso para adquirir el bien económico. Nosotros tenemos hoy en día monedas virtuales. Y en el caso de nuestro país tenemos un petro. Bueno, ¿y qué pasa? Pues, ¿por qué no vamos a utilizar el petro para nuestras acciones económicas virtuales? Pues, y contrarrestar un Bitcoin y contrarrestar los demás por medio del campo artístico. Eso puede hacerse. Eso no es imposible. Nosotros aquí tenemos de fondo un trabajo social y se escucha lo que está saliendo por aquí. Pero resulta que en el medio de difusión seguimos siendo un ente minoritario. ¿Ves? Y el carácter macoya sigue existiendo. Entonces, bueno, ya va. Ampliemos de verdad lo que se dice profesar en esto. Y yo creo que nosotros como artistas estamos dispuestos a hacerlo siempre. El Estado venezolano, en este caso, porque yo trabajé también en el Sistema Nacional de las Culturas Populares, las discusiones permanentes entre los artistas en ese espacio,
que gracias a la aprobación del Estado de una cantidad importante para su momento, se dio un impulso de aprobación a una cantidad de artistas deformada desde el punto de vista de aplicación, porque se vieron nada más que abocadas a la tarima, no a la formación, como dijiste, Ignacio, al principio aquí, de lo que es el hecho cultural en sí. El hecho cultural no es nada más producir para ganar dinero, sino para sostener la identidad de cualquier país, en el caso de Venezuela, nuestra identidad nacional. Y de allí he visto que el impulso se relata más sobre un carácter más de un vínculo ideológico que no está ajeno a que hay que producirlo, hay que proyectarlo, hay que decirlo, pero dentro del carácter de lo nuestro siempre estamos por el alma llanera, bravo por el alma llanera, estamos siempre vinculados a nuestros grandes trabajadores y hacedores de música, como el proyecto que hizo Abreu, que es excelente y muy bueno, pero del resto no hay proyección dentro de nuestros propios canales de televisión, dentro de nuestra propia radio, dentro de nuestros propios espacios artísticos, y eso debe ser revisado internamente para que de verdad todo lo que se viene haciendo se produzca y salga. Y si el Estado tiene, repito, monedas y espacios virtuales, bueno, vamos para allá. Estoy de acuerdo contigo, Rafael, estoy de acuerdo contigo, Ignacio, y con todos los seres humanos, de que el contacto físico es imprescindible y necesario. Decía yo a Irene hace rato que nosotros estamos viviendo una tercera guerra mundial sin una bala, y que tu enemigo es tu propia familia, porque carga un virus desgraciado que te elimina. Yo personalmente viví el deceso de mi hijo mayor por consecuencia del coronavirus. Y siendo un jovencito de 28 años, el chamo bregó. Hemos asumido la responsabilidad y la lucha de él. Fue el único afectado dentro de la familia, los demás no nos dio, pero bueno, ahí está cumpliendo el chamo. Pues pasó a espacios astrales, ¿no? Como digo yo. Pero ese mal y esas condiciones creadas para aislarnos por ese orden mundial dominante en los aspectos económicos, podemos atacarlo o contrarrestarlo por sus propios medios. Y en este caso, los medios audiovisuales y virtuales. Yo creo que nosotros podemos hacer, en caso de los que nos miran, con los que tienen un mínimo acceso con una cámara digital o con un teléfono digital, ediciones que tenemos dentro de las propias computadoras. Y esto no solamente pasa en el medio artístico del espectáculo, también lo tenemos en la formación. Mis experiencias dentro de la Universidad de las Artes, con la cantidad de estudiantes de diferentes medios artísticos, se ven hasta a veces un poco imposibilitados en el desarrollo de su formación. Sin embargo, la inventiva es tan grande que siempre dan respuesta. O sea, nuestro pueblo es tan grande. Venezuela es un pueblo tan noble, tan luchador de todo el espacio, que aún con una desgraciada norma internacional, yo la desgracio porque no tiene nada de gracia lo que hacen, ¿no? Entonces es desgraciada total. Son desgraciados totales todos los que lo hacen, y hay que decirlo de esa manera. Pero tampoco no es menos desgracia que de asumir una responsabilidad política y por convicción ideológica, pero que tú no demuestras con los hechos que estás vinculado a ese pensamiento, te vas por la parte de la finalización del proceso digestivo. Y entonces no me vengas tampoco con ese espacio. Considero que los espacios teatrales tenemos mucho, Ignacio, en el caso de la ciudad de Caracas y a nivel nacional, grandes cantidades de teatros. Y yo creo que esos teatros pueden ser ocupados en espacios limitados de la participación de cada medio artístico, y pueden ser grabados, pueden ser reproducidos y pueden ser colocados con el nivel que amerita para los medios de producción. Yo veo por ahí artistas comunes cobrando en streaming, por ejemplo, en PayPal, en todas esas cantidades, muchas otras formas de fuentes de ingresos. Bueno, nosotros tenemos, repito, un petro. El Banco Central de Venezuela, en el caso de nosotros como venezolanos, tiene que replantearse los ingresos virtuales y que el artista se le dé. Yo incluso, Nene, yo proponía y sigo sosteniendo que a los artistas individualmente, económicamente hablando, el Estado venezolano debe promoverlo en todas partes del mundo, hacer la inversión más grande en la proyección internacional, incluso sostener ese artista de cualquiera de las ramas que realice, el 30% para esa persona, y que sea el Estado venezolano que se quede en el 70%, y ese 70% reinvertirlo en más trabajadores de la producción. Pero eso ha sido un mal visto
he sido insultado de maltratador de artistas, porque se los he dicho a ellos de frente. Pues. Y yo padecí 3 ministros, Farruko Sesto, a Alejandro Calzadilla, a Fidel Barbarito, con quien trabajé directamente, y posterior, Pedro, Alejandro el hermano, perdón, Pedro, era aquel como brinca, por eso no Alejandro. Pedro, Farruko primero, después Pedro, y después con Fidel, que nacimos juntos en eso del sistema, y posteriormente a Ñáñez. Y luego, bueno, Alejandrina Reyes. O sea, con todo he tenido afortunadamente de plantearle lo mismo. E igual a los medios de comunicación masiva, los que están dentro, lo que se puede decir Ministerio de Comunicación e Información, que no hay promoción real fuerte de esto. Mira, a mí en Radio Nacional me tocaba muchísimo que Guasangueando saliera al aire. Porque se sabía que la música venezolana sigue viéndose como antropológica, algo que fue del pasado. No, vale, eso está vigente. Y lo que plantea Ignacio, que es riesgoso por el triste hecho de la pandemia, es que dentro de las manifestaciones populares, el roce y el choque es irrespetuoso. O sea, ahí puede haber mucha cultura del respeto, pero una vez que tú ves al pana, a la amiga, muchacho, abrazos y lágrimas y todos lados. Y lamentablemente, esta creación universal de los poderosos del mundo para eliminar a los seres humanos a través de la pandemia es riesgosa de ese punto de vista. Sin embargo, repito, tú que ves esta conversación, la invitación es aprender a utilizar obligatoriamente, todo el carácter de medio de audiovisual o de medio informativo a través de un computador con los programas necesarios para la realización. No es necesario que lo hagas todo en vivo. Puedes hacer en vivo la transmisión, pero la preproducción tienes que organizarla. Y así como esa preproducción organizativa para que se te vea tu producto, ya se ha venido realizando dentro de todas las manifestaciones populares y tradicionales. Yo me acuerdo que yo le decía a Farruko, cuando él me decía, mire, ¿qué es reorganizar la cultura? No, manito, la cultura no se reorganiza ni se organiza. Ese es un ente que va libre. Sin embargo, ellos dentro del mismo proceso de ideología social y cultural tienen un orden de ideas a llevar y que la respetan. ¿Ves? Y cuando tú vas, por ejemplo, Nené, que tú lo sabes, tú Ignacio, un Tamunangue, un San Juan, un velorio de Cruz Rafael, que Nené no es el mismo que Rafael. Entonces tú lo manejas en la misma. Cuando tú vas en el trabajo organizativo, ya la gente sabe un año antes cómo va a prepararse para el año siguiente. Aquí la debilidad que hemos tenido desde el punto de vista organizativo son improvisadores pero malos. Cuando hablamos de la improvisación quiere decir que uno dentro del carácter musical, teatral, sobre el marco de la pintura, de la expresión, siempre improvisamos. ¿Cómo que se llama este espacio, por ejemplo, donde estamos ahorita? Que estamos haciendo. Presidencia, no. Bueno, esto. ¿Presidencia qué? No, el espacio Ajá. como tal. Esta es la presidencia del IAE. Presidencia de la ENG. Entonces yo te puedo decir improvisando. Me hicieron una entrevista con una expresión muy rancia. Rafael, que está en Francia, y aquí le habla Oscar Lista. Ignacio Barreto a la vista, con un verso y su decencia. Y para no tener decadencia clara en administración, él dio una buena gestión en la sala de presidencia. Entonces, ahí tú estás improvisando, pero tú tienes una base para ese carácter de improvisación. Y lo otro que ha sido para mí una debilidad grande en los medios, TVs, que fue una lucha gorda que tuvimos. Yo tengo observaciones a TVs. Los medios creados con William Lara, cuando se hablaba de la ley de responsabilidad de radio y televisión, participamos allí. Pero también ahora se vuelve a retomar Vive. Cuando eso ya siempre fue creado para esto. Canales en PDVSA, para lo mismo, Colombella, que incluso yo decía, manito, hágalo al aire, póngalo al aire, el del Ministerio de Educación. O sea, medios para este combate actual, esta revolución los ha creado. Gracias a esta revolución se han dado. Nuestra debilidad ha estado en no tomar en serio eso como un medio de producción. Organizarse también. Sí, es que la organización ha estado. Insisto, es que, como lo dijo Ignacio, la visión de ingreso económico se ha planteado monoproductor a través de ese petróleo. Sí, y también creo que es muy importante el tema de crear una estrategia dentro
de lo que es el ámbito de la cultura nacional. Claro. Porque hay como pequeñas islas trabajando Eso, aparte y entonces no está sistematizada la información. Y entonces, bueno, es y peor. la condición de integración, porque sigue existiendo islas. O sea, yo Totalmente, estoy en una sí. institución, esta es mi institución. Sí. Yo estoy en la otra institución, esta es mi nos institución, ha pero no hay un perjudicado. enlace No hay. de conjunto. Y eso es una debilidad, pero eso también es falta de carácter de quien la dirige. Porque Hugo Chávez logró lo que logró, porque independientemente de las diferentes masas que teníamos aquí, pudo agarrar la bestia y dominarla y decirle, hagan acá, esto es. Entonces, si uno no impera realmente en la visión del trabajo colectivo, se pierde todo el tipo de trabajo. Y nuestros artistas mundiales, todos, en este caso música, hay aspectos de organizaciones que hay que tomar, ¿ves? Y hay que basarse en ese término de reproducción y producción. Si nosotros no producimos, incluso el trabajo de la tradicionalidad popular parte de la siembra y el cultivo. Ahora, entonces, ¿cómo puede haber hambre si no estamos cultivando? Claro que tiene que haber hambre. Entonces tenemos que abocarnos a los medios de producción de la pesca, de la cría, que eso va vinculado tradicionalmente a la expresión de nuestra música tradicional. Y por supuesto, nuestros medios están para ser mayormente difundidos con esa identidad de trabajo. Tanto el pueblo, el trabajo artístico y nosotros podemos hacerlo. Los medios correspondientes, propuestas, en los nuestros están allí. Petro, que se abra, pues, que se establezca y se maneje la moneda virtual para todo tipo de producción que se haga en Venezuela a nivel internacional. Y recuperamos nuestra economía y que los artistas sean respetados y establecidos por políticas de Estado, por medios de producción a márgenes importantes, para que ese artista, en general, tenga de qué vivir independientemente y siga aportando hasta el fin de su vida, todo con respecto al país que le da la oportunidad. Sí. Eso lo considero. Buenísimo. Gracias, Oscar. Muy bien, bueno, para cerrar, que yo creo que ya diste tu cierre en la disertación, quisiéramos escuchar, Rafael, unas palabras de conclusión, de cierre, en referencia, bueno, a lo que estamos viviendo, ya lo que hemos conversado, pero bueno, recomendaciones, porque este tipo de espacios es fundamental para escucharnos, para desahogarnos y bueno, para encontrarnos en ver soluciones que permitan darle continuidad a nuestro quehacer artístico. Bueno, yo vuelvo a la idea de ese concepto que existe aquí de intermitentes de espectáculos, que todos los artistas puedan devengar un salario mensual, independientemente de si trabaja o no trabaja, pero que pueda durante un periodo estipulado establecer las condiciones, es decir, que logre de alguna manera justificar que es un trabajador que está haciendo su actividad. Eso por una parte. Por otra parte, me parece absolutamente interesante, importante y justa la propuesta que está haciendo Oscar sobre establecer por parte del Estado la salida, porque eso precisamente lo hizo Cuba en los años 60, convirtieron a sus artistas en emisarios, en portavoces de la música y lograron traer divisas para el país y lograron convertir la música cubana en un elemento importante de difusión de su trabajo y de difusión de la revolución. Pienso que eso hay que meterle el ojo y es importante también que la persona que asuma ese rol dentro de la cultura sea alguien absolutamente respetado y querido, porque lo que ocurre o ha ocurrido siempre es que a veces los que asumen la conducción de la política cultural o musical, en este caso, no están realmente consustanciados con el general de los músicos y de la actividad. Y entonces hay ciertos resquemores y no asume, digamos,
el liderazgo que hace falta para aglutinar y dirigir a esa gente. Por otra parte, pienso que sería también muy importante ese otro planteamiento de que los canales puedan, tanto la radio como la televisión, puedan hacer un recuento, restablecer cuáles son los artistas que existen y puedan ser difundidos de una manera masiva. Que haya siempre la posibilidad de que así sea el último artista o el último cultor de un determinado poblado tenga cabida para difundir sus cosas. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, ahora queremos escuchar a Ignacio unas breves palabras de conclusión sobre, bueno. No, en primer lugar agradecer a Rafael y agradecer a Oscar por las propuestas. Son propuestas que son absolutamente pertinentes, ¿no? Eso forma parte, además de todo, de un trabajo que se viene realizando de consulta y de concreción de lo que nosotros llamamos el plan integral del área de la música, plan integral de la música, que debe conllevar al diseño de políticas, no tanto de acciones, sino de políticas, y que dentro de esas políticas gruesas existan unas acciones concretas. Veníamos desarrollándolo antes de la pandemia, pero vino la pandemia. Plantearse ahorita, dentro de la pandemia, un plan de internacionalización de nuestros artistas es un poco loco, ¿no? Sobre todo bueno, pero pudiera ser digital, ¿no? Claro, tendría que ser. Sin embargo, estructurándola. Es lo que quería decir, que en la pandemia han surgido también oportunidades muy importantes. Digamos que llamados que se habían hecho durante la normalidad se han convertido en obligaciones dentro de la pandemia. La necesidad de tener un canal educativo se concretó fue con la pandemia, porque había que resolver el tema de la educación del país de distintas maneras, no solamente desde lo digital, porque repito, existe una brecha tecnológica muy grande en nuestra población. No toda nuestra población infantil y juvenil tiene el acceso directo a las plataformas digitales. Entonces, bueno, tiene que haber plan A, plan B, plan C. El hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya decidido que Vive TV sea la televisora, sea la plataforma televisiva para resolver el tema educativo, nos da una oportunidad finalmente de tener espacios allí, porque además de todo existe una disposición absoluta por parte de las autoridades de Vive TV para que se le propongan esos espacios para la promoción y difusión de quiénes son nuestros referentes culturales, nuestros referentes musicales, quiénes son nuestros artistas que en este momento están activos. Todas esas cosas se pueden hacer. Entonces, bueno, existe ahora verdaderamente una posibilidad de inventar o errar gracias a la pandemia. Pero recordemos que estamos en un momento bastante particular. Sí, de repensarse toda la dinámica. Pues estamos en un momento que es una oportunidad. Bueno, quiero darle las gracias por estar acá con nosotros en este espacio y que es oportuno, muy oportuno realmente para tomar en cuenta todas estas iniciativas y repensarnos a el día después del desconfinamiento, ¿no? O sea, qué es lo que va a ocurrir con nosotros y bueno, esperemos que varios espacios como este nos logremos encontrar para mirar mejor esta situación en la que estamos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, feliz tarde. Salud.